Muchísimas gracias por vuestra invitación y la oportunidad de estar aquí en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa. La verdad es que es un privilegio y un honor estar aquí con vosotros para poder compartir algunas claves que espero que puedan ser de utilidad. Crecer es cambiar, la vida es cambio, el cambio es vida. Estamos continuamente transformando, aprendiendo y teniéndonos que adaptar a nuevas situaciones. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que el ser humano, todos, estamos capacitados y tenemos la capacidad para adaptarnos a los cambios. No obstante, para cualquier tipo de cambio, es importante tener una serie de recursos y pilares de aprendizaje, de estrategias de afrontamiento y, por supuesto, apoyo. Lo cierto es que en la vida a veces pasan imprevistos y qué mejor ejemplo como lo que estamos viviendo, porque seguimos viviendo con el tema del COVID. Esos imprevistos requieren de nosotros la habilidad de utilizar nuestra imaginación y la creatividad para encontrar soluciones, ¿no? El aprender y saber reaccionar forma parte de un aprendizaje desde que somos niños, ¿no? Y tener un espacio y personas que nos ayuden y que nos enseñen a adaptarnos a esos cambios, a poder afrontar los imprevistos, la adversidad, a resolver conflictos es esencial, porque si no, nos paralizamos. Nos paralizamos ya sea por miedo, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o quizás sencillamente porque no lo hemos aprendido. Ahora bien, con todo lo que hemos estado viviendo y, claro, y sufriendo, y que seguimos en un estado de tensión porque el COVID sigue ahí y de hecho ahora mismo ha aumentado, ¿no? Ha aumentado los contagios. Hemos encontrado en las investigaciones que ha habido en estos momentos un punto de inflexión muy determinante, especialmente en la salud mental. En la salud mental, en la salud emocional, en las relaciones, hay un agotamiento generalizado, lo que se denomina la fatiga pandémica, que nos ha afectado a todos en algún momento, ¿no? Esa fatiga pandémica está asociada a ese desgaste emocional, al agotamiento, a ese estado de tensión, de estrés, pero sobre todo cuando hablamos de una forma de trabajar y de vivir en el que la soledad y el sentimiento de soledad, que yo a veces lo llamo, ha habido mucha hambre de compañía, ha habido mucho sentimiento de soledad, pero incluso en entornos donde las personas estaban conviviendo con otras, ¿no? Pero todo esto nos ha llevado a vivir una crisis y de hecho las investigaciones señalan que ha habido un aumento considerable en los problemas y los trastornos de salud mental. Cuando trabajo con personas que están sufriendo de ese estrés, es muy importante el aprender a identificar en qué parte, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestras emociones, el aprender a llamar por su nombre lo que estamos sintiendo, ¿no? El estrés tiene una repercusión en tantos ámbitos de nuestra vida, de nuestras emociones. ¿De qué estamos hablando? Una de las mayores fuentes de estrés es la incertidumbre. Todos hemos tenido que adaptarnos a convivir con la incertidumbre, con la angustia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo organizar? Entonces, a continuación, os ofrezco algunas claves para poder desarrollar el autocuidado, para poder trabajar el autocuidado y poder ayudar a otras personas a cuidarse, ¿no? La primera clave y el más importante que hemos encontrado, ¿no?, en las investigaciones y en los estudios es fundamental el conocerse. Aunque parezca algo sencillo, sí, yo me conozco, pues no siempre es así. Claro, cuando hablamos de situaciones de estrés no debemos olvidar que estamos hablando de hábitos y hay algunos hábitos que llevamos a cabo que podría decirse que a veces caemos en los círculos viciosos, ¿no? Pero a mí hay un término que aprendí hace relativamente poco que son los círculos virtuosos, que es lo que nos ayuda a poder afrontar las dificultades. Y ahí están los hábitos saludables. Los hábitos saludables, eso es fundamental. Evidentemente ya sabemos que la buena alimentación es esencial, hacer ejercicio, el hablar con otras personas, pero yo me voy a centrar aquí en dos hábitos que
si lo incorporamos y lo practicamos, y además que requieren práctica, nos va a ayudar muchísimo a sobrellevar las dificultades y a poder mantener nuestra salud y bienestar. El primero es el aprender y practicar el control de los impulsos, el autocontrol. Las personas que tienen la capacidad de tolerar la frustración de la espera y controlar los impulsos son personas que al final se sienten más seguras y tienen más confianza en ellos mismos y desprenden más confianza en otras personas. El segundo punto que es fundamental es aprender a tomar decisiones. A menudo damos por hecho que sabemos tomar decisiones, pero no siempre es así. Es algo que también hay que practicar. A la hora de analizar y priorizar o darle prioridad a algo, necesitamos poder identificar la diferencia entre lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. Y durante el COVID a menudo han caído en el saco de lo urgente incluso cosas que pueden esperar. Por lo tanto, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es verdad, pero no siempre. No hay que aplicarlo a rajatabla. Uno de los grandes retos a la hora de tomar decisiones y de llevar equipos, incluso a la hora de valorar qué es importante para nosotros y qué no es tener muy claro, uno, cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades, que a veces se confunden, ¿no? Y, por supuesto, tener muy claro cuáles son nuestros derechos, porque también trabajamos con muchas personas que hablan de sus derechos, pero pocas veces hablan de sus deberes. El tercer punto, la tercera clave que es fundamental para poder salir adelante y llevar una vida saludable y poder cuidar y mantener nuestro bienestar es practicar una comunicación verbal y no verbal saludable, porque el cuerpo y nuestros gestos también hablan, ¿no? La palabra, que es la que más utilizamos, tiene el poder de curar, pero también tiene el poder de herir o incluso de destruir. Por lo tanto, el controlar, volviendo al autocontrol, controlar nuestras palabras, qué decimos, por qué y para qué, es fundamental. A la hora de gestionar la comunicación y aprender a comunicarse bien, es muy importante el aprender a gestionar esos conflictos. A veces caemos en esa dinámica que creemos que tenemos la verdad y que poseemos la razón, pero hay que tener en cuenta que a veces no es así, que sencillamente todo parte del punto de vista y que hay puntos de vista diferentes y que a lo mejor las dos son ciertas también. Por lo tanto, el papel de la empatía y el aprender a comunicar y poner el interés, aplicar la escucha activa es fundamental. El cuarto punto tan importante es tener un propósito y tener un plan de acción. Frente a las dificultades, incluso a la hora de desarrollar proyectos, y durante el COVID, ¿verdad? Hemos tenido que utilizar tanto nuestra imaginación y nuestra creatividad. Estas 6 preguntas que planteo aquí, que las trabajo mucho como terapeuta, son fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar cuál es ese objetivo, cuál es mi meta, por qué, para qué, quién lo tiene que hacer, cómo y cuándo. Todo esto son preguntas que parecen sencillas, pero a la hora de resolver, de recuperar, de retomar o a la hora sencillamente de emprender un nuevo camino. Estas son las preguntas, ¿no? y que debemos hacernos y de hecho que aplicamos mucho en el método científico a la hora de hacer investigación. Y para terminar, qué importante es saber pedir ayuda para poder cuidarnos, para poder cuidar a otros. No hay que dejarse llevar por el orgullo y la vergüenza. Hoy día, una de las cosas que estamos viendo los que trabajamos en salud mental y salud emocional es que se ha reducido esa vergüenza y ese orgullo malentendido que no es amor propio, ¿no? O sea, el reconocer que necesitamos ayuda es ser inteligente, es tener una actitud proactiva. Como decía Charles Darwin, no es el más fuerte que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Ofreceros alguna lectura, por si os sirve de ayuda, que creo que puede ser útil para vosotros y lectura en la que yo me he apoyado para preparar esta presentación, pero que también utilizo mucho a lo largo de los años y de mi trabajo como psicóloga. Bueno, le decía, le agradecía
este ratito que nos ha dedicado en esta exposición y que tomaríamos nota, ¿no? de esta bibliografía interesante que nos ha sugerido, que parece que el verano es buen momento, ¿no? Para la lectura, además, para la buena lectura. Y le voy trasladando ya algunas de las preguntas, digo, y algunas de las impresiones o comentarios que vamos recogiendo en el chat. Mire, y la primera pregunta que le traslado es la siguiente. ¿Qué nos recomienda para aprender a poner nombre a lo que estamos sintiendo? O sea, antes nos ha dicho, es importante reconocer la emoción, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo sé lo que estoy sintiendo? Bueno, qué buena pregunta. Evidentemente, nuestras emociones a veces nos abruman y no sabemos exactamente qué es lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, esto ocurre muchísimo con la ansiedad, con el sentimiento de ansiedad. A veces sentimos ansiedad y no sabemos que lo que estamos sintiendo es ansiedad. Aquí os animo, si os interesa este tema, que leáis La Rueda de las Emociones de Plutnik, ¿no? Donde hace un estudio sobre los diferentes tipos de emociones y de sentimientos, ¿no? Y para poder comprender cómo se llama cada uno. Lo cierto es que también aprendemos a identificar nuestras emociones a lo largo de nuestra vida, pero especialmente durante la infancia. Por ejemplo, a veces nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre y no nos damos cuenta, estamos irascibles, ¿no? A lo mejor la glucosa ha bajado y nos ponemos irascibles, de mal humor, tenemos malas contestaciones o estamos cansados y alguien nos dice, uy, está como muy irascible y de mal humor, ¿qué te pasa? El aprender a reconocer requiere práctica, pero a menudo también necesitamos entender y aprender a escucharnos. Eso en un trabajo terapéutico se hace sin necesidad de que haya patología, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, por ejemplo, sentimos miedos y esto durante el COVID ha surgido muchísimo, ¿no? Está el miedo, que es una de las emociones primarias, como la alegría, la tristeza, el asco, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de miedo diferentes, ¿no? Y la ansiedad, de hecho, es un tipo de miedo que tiene que ver más con el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? El cómo yo gestiono la incertidumbre. Cuando trabajamos la incertidumbre, y me imagino que aquí muchos de vosotros sufrís, ¿no? de la angustia y el agobio y la presión en el pecho de la incertidumbre, ayuda muchísimo a aplicar de esa regla de tres, de meta a corto, medio y largo plazo, el primero centrarte en tu presente, ¿dónde estás ahora? Porque muchas veces esa incertidumbre es porque estamos mirando hacia un horizonte que se vuelve borroso y no sabemos qué hacer y nos paralizamos. ¿Y qué hago? Entonces siempre es mejor centrarse en el hoy, en el ahora, pedir ayuda, hablarlo, ¿vale? Pero sí, la realidad es que es un reto, es un desafío y que todos tenemos que trabajar en nuestro día a día y requiere conocernos, ¿no? Conocernos cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones, ¿no? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis gustos? Cuando nos conocemos, eh, también se abre un abanico de posibilidades de poder entendernos. Cuando se habla de la empatía, ¿no? Que es ponerte en el lugar de otra persona o entender a otra persona para poder acompañar, pocas veces se habla de esa empatía hacia uno mismo, ¿no? ¿Y a mí qué me pasa? Y no pocas veces caemos en esas tiranías de los debería haber hecho y nos fustigamos. Podemos ser amables, empáticos y generosos con otros, pero con nosotros mismos ser nuestros peores enemigos, ¿no? Y entonces, claro, no pocas veces en ese diálogo tiránico y destructivo a nivel interno, pues la ansiedad, incluso a veces la depresión, ¿no? Se, se dispara. Ya, ya. Doctora, seguimos buscando cómo. Estrategias ahora. Le pregunta a Tania, ¿qué estrategias podríamos aplicar para salir de la parálisis por análisis? Vale. Muy buena pregunta. Todos caemos a veces en la trampas mentales. Hay distintos tipos de trampas mentales. Por ejemplo, uno es el catastrofismo. La parálisis por análisis a menudo surge porque entramos en una visión catastrofista de una situación, ¿no? Si, ¿no? El desastre, ¿no? El desastre. Y claro, eso como no nos vamos a paralizar,
¿no? Entramos en un estado de miedo y de angustia que es desproporcionado, ¿no? Otro tipo de trampa mental es cuando caemos en esa espiral de pensamiento, es que no valgo, es que no voy a salir. Lo que ayuda es una de las cosas que ayuda es escribirlo, hablarlo con alguien, pero alguien de confianza. Alguien de confianza que nos conoce, que nos puede ayudar a hacer una limpieza y ver cuál es la realidad y cuál no es. Porque realmente ese catastrofismo suele ser desproporcionado y de todas las posibilidades o resultados posibles, el catastrofismo es un porcentaje muy bajo y no es lo que suele ocurrir. No es lo que suele ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Durante el periodo de COVID ha habido muchas personas que me voy a morir, toda mi familia se va a morir, y la angustia y un desastre y se acaba el mundo. Esto es una realidad que ha vivido muchas personas, ¿no? Y entonces hemos visto que, aunque dentro de la enorme tragedia, pues no ha sido así en muchas ocasiones, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, está muy relacionado con la confianza y con la autoconfianza y la percepción que uno tiene de su autoconfianza, de autocapacidad. O sea, tengo la capacidad de resolver a lo largo de mi historia, de mi vida, he podido identificar cómo resuelvo problemas, ¿no? Que frente a un problema no me estanco, sino que sé salir de ello, aunque tarde mucho tiempo y me resulte difícil. El foco de atención es muy importante. ¿Dónde pongo mi foco de atención? Eso se llama el locus de control. ¿Qué me controla? Es la suerte, es aleatorio, retroalimenta mi sentimiento de indefensión, que Martin Seligman también hablaba de ello, es ese sentimiento de haga lo que haga, no tengo control sobre la situación, pero en todo. Eso, claro, es una actitud y una percepción muy negativa que al final a todos nos hunde. Aunque sí es cierto que hay cosas que a veces no podemos controlar, pero si nos enfocamos en qué sí podemos controlar, qué puedo hacer hoy para gestionar mi ansiedad, para gestionar la ansiedad de alguien de mi equipo, el malestar de mi equipo. Luego ya cada uno tenemos una serie de estrategias de afrontamiento. A mí personalmente, algunas de las estrategias de afrontamiento que he ido aprendiendo y que tengo muy, muy incorporado en mi día a día, tiene que ver con meditación, con la respiración cuadrada, el caminar, hago retos. Hay gente que va al gimnasio, que hace deporte. Intento, en mi caso, a mí el andar y la música me ayuda mucho y son mis momentos de descanso. Descanso para poder hacer limpieza sin sentir que estoy siendo negligente o abandonando una tarea o algo que es muy importante. Y de aquí incorporo un concepto que yo lo llamo las 3 Ds de Dinamarca, que es muy importante incorporar, ya sea en tu día a día y ahora que se acerca el verano y muchos iréis de vacaciones, que, que implica el aprender a desconectar, a disfrutar y a descansar sin sentirse culpable y caer en las tiranías de los deberías. Necesitamos poder coger aire, necesitamos no ser tan productivos todo el tiempo, porque al final nos quemamos, nos cansamos. Y cuando uno estudia el cansancio, hay básicamente 4 tipos de cansancio, ¿no? Para que vosotros podáis identificar cuál es mi tipo de cansancio. ¿Es un cansancio físico? ¿Es un cansancio mental? ¿Es emocional? ¿O es a la hora de relacionarme con otros? Que es el cansancio relacional, ¿no? Siempre prima uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos que analizar y trabajamos con muchas personas, pues a menudo suele ser un cansancio mental o relacional o incluso emocional cuando uno trabaja con el sufrimiento. Entonces yo aquí os animo a que identifiquéis cuál es vuestro cansancio y cuál es el remedio que os ayuda, cuál es vuestra estrategia de afrontamiento para superarlo. Doctora, una pregunta para aclarar conceptos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad? Bueno, la ansiedad siempre produce estrés, pero no todo estrés produce ansiedad.
El estrés hay dos tipos básicos. Uno que es el estrés negativo, que todos yo creo que estamos familiarizados, que produce mucho agotamiento, el desgaste emocional, que no puedo, el que te quita el sueño, el que afecta también a la salud física y a veces cuando hay mucho tiempo, ¿no?, de estrés o un estrés cronificado, al final acabamos somatizando, nuestro cuerpo responde. Pero después está el estrés positivo, que ese no se habla tanto, ¿no? El estrés positivo es el que nos ayuda a prestar atención, a poner el foco de atención en lo que estamos haciendo, cuando estamos leyendo algo, trabajando en un proyecto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo un estrés del positivo porque estoy pensando, analizando, intentando comunicar de la mejor manera posible, pero también estoy tranquila, ¿no? Porque no siento, ¿no?, que tengo a alguien aquí, ¿no?, dándome con una vara, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que me produciría mucho estrés negativo. Entonces, ahora bien, la ansiedad, de nuevo, siempre es estresante y hay distintos grados de ansiedad. Y aunque todos podemos sufrir ansiedad, que tiene mucho que ver con el miedo y con el sentimiento de incertidumbre, no saber cómo gestionarlo, no sé qué va a pasar o qué es lo que tengo que hacer, lo que suele ayudar es encontrar la calma, tanto en el ejercicio a la hora de hablar, eso ayuda muchísimo, hacer ejercicio de respiración y escribir y apuntar qué sí puedo hacer, con qué sí puedo contar, cuáles son mis recursos respecto a aquello que me produce ansiedad. ¿Vale? Muy bien, pues gracias Hernán por la pregunta. Y le pregunta Alejandro, Sí. fíjese en esta cuestión. ¿Cómo le explica a un empresario o empresaria que invertir en salud mental, física y emocional de su equipo redunda en sus beneficios? Pues sí, definitivamente. Pues bueno, si tú tienes a personas que están bien, que están sanas, que tienen los recursos para afrontar el estrés, las dificultades, los problemas, se conocen, ¿no?, qué mejor inversión. Todos somos mucho más productivos y fluimos mejor y tomamos mejores decisiones cuando tenemos esas herramientas, esa cajita de herramientas que nos ayuda a gestionar el estrés. El estrés o las repercusiones del estrés son más manejables cuando sabemos qué tenemos que hacer o con quién podemos contar. Y si no podemos resolver nosotros, ¿qué hacemos? ¿Con quién podemos contar? ¿Dónde está esa ayuda? ¿No? Entonces, definitivamente es una gran inversión. Cada situación y cada empresa, yo entiendo que todo esto puede resultar algo bastante novedoso, ¿no? Bastante novedoso, pero desde luego lo que estoy más familiarizada, ¿no?, con la cultura de Estados Unidos al haber crecido y sigo teniendo mucha relación y ser de allí también, además de aquí, veo que ahí desde hace bastante tiempo se invierte mucho, ¿no? Y por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi campo de la salud mental, eh, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es que allí, en Nueva York por lo menos, donde yo estudié y trabajé y demás, para cuando tú estabas estudiando psicología, tú tenías que ir a terapia y hacer un trabajo personal de conocerte para poder ser un buen terapeuta, ¿no? Y en las clínicas y hospitales en los que trabajaba teníamos un apoyo, porque al fin y al cabo estamos trabajando con el sufrimiento y el dolor constante, ¿no?, constante a diario. Entonces, ese trabajo personal te ayuda a conocerte y a saber cuándo ya no puedes más y reconocerlo y no te deja, no, no dejarte llevar por el ego, ¿no?, o sentirte humillado, o sentir vergüenza, sino poner solución al problema si es que tienes uno que necesitas descansar sí o sí, ¿no? Entonces, esto es todavía un campo que hay mucho por hacer, pero sí hay mucha más concienciación hoy día, ¿no? Curiosamente, en mi trabajo como terapeuta tengo a muchas personas en la consulta que no tienen patología, no sufren de una patología, no sufren de un trastorno, sencillamente están pasando por un momento difícil y han decidido acudir a un psicólogo, en este caso, que no es necesario, pero lo han decidido así para poder trabajar esas decisiones o esa incertidumbre o los cambios o intentar entender algo. Entonces yo creo que hoy día
no hay que olvidar que el conocimiento nos hace más fuertes. Ujú. Fíjese, hay una pregunta justamente que tiene la relación un poco con esto, no del todo, pero verá por qué se lo digo. La Clínica Sacrum le pregunta, ¿qué remedios recomienda para luchar contra la infoxicación, ¿no? Esas Oh, cantidades de información que no sabemos ni cómo gestionar muy bien. uy, sí, la infoxicación, vamos, eso es una cosa que es impresionante y que sigo trabajando hoy día muchísimo con muchos pacientes, ¿no? Eso está directamente relacionado con el hábito saludable del autocontrol, ¿no? Es una de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones, que ha habido un aumento de adicción, no solamente al juego, sino a las redes sociales. Y claro, esa necesidad y dependencia emocional de los dispositivos, del móvil, de sentirte conectado, el miedo a estar solo, pero no saber gestionar un tema muy importante, que es el aburrimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que muchas personas no saben gestionar el aburrimiento. A menudo les lleva a vivir o a experimentar picos de ansiedad, incluso ataques de pánico. Entonces, el educarse a uno mismo y el ayudar a otros a gestionar su tiempo, ¿no? De límites, de espacio y sobre todo de intimidad, ¿no? Porque con tantas redes sociales parece ser que uno tiene que radiar todo lo que hace, ¿no? En el día a día, y se nos está olvidando un valor tan importante como es el respeto a la intimidad propia y ajena. Entonces quizás es importante también el aprender a desconectar de esas 3Ds, ¿verdad? Desconectar, disfrutar y descansar es desconectar. El aprender a dejar el móvil en silencio, sin vibración o incluso apagado. Incluso apagado, porque aunque, por ejemplo, por la noche a la hora de descansar, de dormir, que es cuando se regenera nuestro cuerpo y nuestra mente, si sabemos que está el móvil ahí, aunque esté en silencio, pero tiene una vibración, vamos a estar pendientes. Y eso le pasa muchísimo, por ejemplo, a las personas que son padres, madres, ¿verdad? El niño, siempre tienen una antena puesta. Por eso con los dispositivos ocurre también. En cambio, al apagarlo psicológicamente, ¿no? Yo lo llamo, es como cerrar el Windows mental, ¿no? Sé que ahora, ¿no? Pero es cerrar, es darte permiso, o sea, es que no está, no existe la posibilidad porque he cerrado y me he permitido, ¿no? Descansar y realmente cerrar esos capítulos, ¿no? Sin ser negligente, de nuevo. El aprender a desconectar es sanísimo. Y este problema de información llega un momento en que se nos atraganta. Yo tengo que decir que ha habido momentos durante los momentos más difíciles de COVID, yo misma no podía ver las noticias, no podía verlas y prescribía, ¿no? Metafóricamente hablando, a muchos de mis pacientes ese descanso, ¿no? O de salir de determinadas redes sociales porque les estaba perjudicando realmente, ¿no? Muy seriamente a la salud. Ya. Ujú. Pues, doctora Rojas Marcos, le agradecemos mucho este rato compartido en Foroe. Se nos quedan un montón de preguntas en el tintero. Ya le decía que esta comunidad es muy activa del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Quizás en una próxima ocasión. Le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias y mucha suerte y mucha paz. Gracias.